Damos gracias al Señor una vez más porque Él es fiel, porque podemos ver cómo su gracia se manifiesta en medio nuestro y cómo su gracia se sigue renovando con cada uno de nosotros. Hoy vamos a cerrar el estudio, las predicaciones que hemos tenido en este mes referida al libro de Esther. Y este libro tiene tantas cosas. Bueno, no vamos a repasar toda la historia, pero sí vamos a estar cerrando hoy con un pasaje, esta historia que tiene tanto impacto. Ustedes no se imaginan el impacto que ha tenido dentro de la historia del pueblo de Israel, dentro de lo que ellos hasta el día de hoy siguen celebrando. El impacto que esto ha tenido en todo un reino, en toda una nación, en toda una región, en ese momento que hasta el día de hoy sigue impactando y se sigue recordando todo esto. Cuando uno está en peligro, cuando estamos en peligro, la reacción de las personas son de muchas maneras, pero cuando uno se siente al borde de que realmente hay peligro real, cierto, muchas veces reaccionamos con pánico, reaccionamos con miedo, reaccionamos con muchas de nuestras emociones que por allí nos hacen pasar un mal momento, pero también muchos sacan de ese momento extremo, podríamos decir, cosas nuevas. Se replantean cosas nuevas, se replantean qué es lo que está pasando y qué valor le da a su vida. Y esto es lo que pasó exactamente con Esther. Acuérdense en que Amán, el que había hecho todo un plan contra el pueblo de Israel y ganándose el favor del rey, llega a esa primer sentencia, ¿se acuerdan, no? Esa primer sentencia que era determinado día, todos, el pueblo de Israel podía ser directamente exterminado. Muerto Amán, la amenaza de muerte aún seguía vigente sobre el pueblo de Israel. O sea, por más que Amán no estaba, ya estaba muerto, esa sentencia, ese dicto del rey era irrevocable y estaba escrito. Y allí es donde vamos a leer ahora, en el capítulo 8, vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 9. Dice, el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino de delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Fíjense en que recién ahora Esther le revela quién era Mardoqueo. Era su tío, era su papá adoptivo, era aquella persona que justamente lo había instruido en la fe. Dice el versículo 2, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies y llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agagüero, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey que yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar la carta que autoriza la trama de Amán, hijo de Amadata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos, que está en todas las provincias del rey. Y el versículo 6, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío,
he aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues, vosotros, a los judíos, como bien os parece, en nombre del rey, y selladlo con el rey, con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes, a los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía. Acá tenemos un pantallazo de cómo era extendido el reino, ¿no? 127 provincias, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Esto es un poco lo que Dios estaba haciendo en la fidelidad, y como escuchamos en predicaciones anteriores, a lo que Dios había hecho por medio de este pueblo y de la oración, el ayuno, cuando ellos estuvieron en peligro. Acá hay un par de datos que son realmente para nosotros también hoy. Cuando hay un edicto, cuando hay un decreto, cuando hay algo escrito, se tiene que cumplir. El rey estaba en esta disyuntiva. Ester, en el versículo 6, es como que nuevamente va sin pedir permiso, nuevamente va, se presenta del rey con este riesgo de muerte, y allí es donde le dice: ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y el rey le dio el anillo, o sea, el segundo del rey era ahora Mardoqueo. Cambió de una manera tremenda, y el lugar del poder cambió también. Y entonces el rey le dice y le aclara: yo no puedo revocar, siendo rey, no puedo revocar el edicto, pero sí pueden ustedes redacten un nuevo edicto como para que el pueblo pueda ser salvado. Esta facultad que, podemos decir, delegó el rey en Mardoqueo, yo me imagino otra vez la oración, el ayuno, el peso de lo que tenía que poner por escrito este nuevo edicto en nombre del rey, allí Mardoqueo, con Ester y con todos sus hermanos en la fe, buscando esta salvación. Y después el edicto tenía que ser distribuido por todas las provincias, en todos los idiomas, y llegar a tiempo antes de ese día de sentencia que ellos tenían. Vemos que Mardoqueo enseguida se puso en acción, rápidamente. Vemos cómo ante esta situación de que el edicto no podía ser modificado ni revocado, hay una nueva salida. Acá lo importante es destacar que esta sentencia no podía ser alterada, ya estaba escrita, pero el rey piensa que puede llegar a haber un segundo edicto, una nueva manera de poder salvar y contrarresistir a este primer edicto. El rey pone su poder a favor ahora en defensa del pueblo de Israel. El nuevo decreto, evidentemente, iba a tener una manera justamente de poder sacar de esta situación. Y pasa algo fabuloso, se escribe un nuevo edicto en donde se autoriza al pueblo de Israel a defenderse del ataque que estaba autorizado a hacerse. Pero con una condición, se agrega algo más: el poder, el ejército del mismo rey iba a ir en defensa del pueblo de Israel. O sea, no solamente estaba la salida que se podían defender, sino que ahora el poder del rey y la autoridad del rey iba a estar allí en defensa del pueblo. Y esto es
realmente algo grandioso. Cuando uno lo pone en términos de lo que es la vida espiritual, nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Lo tenemos claro eso. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No nos gusta mucho hablar de esto, nos pone incómodo, más en este tiempo, más en este tiempo, pero la sentencia está escrita, la sentencia está escrita. Tenemos una sentencia sobre nosotros que pesa desde siempre. Por cuanto todos pecaron, el pecado es el que justamente nos pone en este lugar. Me gustó esta palabra de Romanos. Hoy traté de buscar otras versiones y todo usa la misma. Y están destituidos. ¿Saben lo que es destituir? Es sacarle el poder de alguien y decir, ya no te pertenece. Por tu pecado, ese plan original quedaste afuera. Estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, de la vida eterna, de esa compañía perfecta de amor, de gracia de Dios. No es que Dios va a dejar de amarte, pero hay una sentencia que corre contra nosotros. El primer decreto nos pone en esta sentencia a muerte. Uno puede decir, sí, hoy vivimos en un mundo contaminado, nuestra vida, el corazón humano está corrompido y Dios tiene que juzgar. Dios tiene que ser justo. Entonces aquí es donde vemos que hay un segundo decreto. Hay una segunda opción, pensada por Dios mismo. No puede contradecirse contra la ley del pecado. Pero sí, Dios pensó en este plan de salvación hermoso, perfecto, en cuanto al nuevo pacto. Ante esta nueva propuesta que Dios hace por nosotros. Hay un nuevo decreto en donde ese ser destituido de la gloria de Dios, Dios pone y se pone al mismo en lugar nuestro para recibir la sentencia y darnos a nosotros la oportunidad de salvación. Esto del pecado en el pueblo de Israel era desde siempre. Por eso había tantas leyes, tantos decretos que hablaban de cómo debía ser el sacrificio para justamente expiar sus pecados, para el perdón de sus pecados, que eran toda una cantidad de leyes impresionantes. Entonces el pueblo tenía muy claro esto de que había una sentencia por su pecado y que también tenían que ser perdonados por Dios. Vamos a leer dos pasajes que ilustran, Pablo los nombra y los relata de una manera que realmente es asombrosa con la claridad con que Pablo habla. En Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo acá dice, y lo muestra claramente, Dios muestra su amor por nosotros, en que aún estando condenados por el pecado, Cristo, Él mismo murió por nosotros y nos dio esa posibilidad de reconciliación, nos dio esa posibilidad de ser justificados. ¿Por qué? Porque estaba esta sentencia sobre nosotros. Y dice el versículo 10, y si siendo enemigos fuimos reconciliados, tuvimos esta oportunidad de ser reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos. Pasamos de un lugar de sentencia a un lugar en donde podemos vivir en esta gracia de Dios. Y en unos versículos más adelante, en el versículo 18 al 21, capítulo 5 Romanos, también dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación
de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Qué bendición, hermanos, tener esta oportunidad. Este es el hermoso tesoro que tenemos los hijos de Dios, que hemos aceptado, hemos entendido, hemos visto que esto es justamente lo que nos da esta nueva gracia, este nuevo camino justamente de salvación. ¿Cómo callarlo? ¿Cómo callarlo? Por más que querramos esconder la sentencia del pecado, no la podemos esconder. Va a seguir caminando, va a seguir corriendo, generación tras generación. Pero este nuevo pacto, esto que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, es justamente lo que nosotros tenemos que hoy proclamar. Somos iglesia para proclamar esta verdad, de que justamente porque el pecado reinó para muerte, la gracia de nuestro Señor es justamente para que por medio de Jesucristo podamos tener vida eterna. En el libro de Hebreos, es un libro precioso, yo se los recomiendo siempre leerlo, habla mucho de todo esto y de por qué al pueblo de Israel le costó tanto entender en la figura de Jesucristo este sacrificio que fue único, para siempre, perfecto, no había que agregarle nada. Y ellos justamente eran salvos y tenían la posibilidad de ser salvos por Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, los versículos del 26 al 28, hablan de esto también. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero fíjense en ahora. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez y para siempre. Esto es la obra de Jesucristo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, está establecido. Sentencia. Morimos una vez, hablando de la reencarnación y cuántas filosofías se puedan levantar, la palabra es clara en esto. Morimos una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, o sea, a nosotros. La historia de Esther nos lleva justamente a que podamos tener nosotros esta conciencia. Es lindo ver en las historias de la Biblia cuando uno parece como que está lejos todo lo que pasó en ese momento, pero hay realidades espirituales que se siguen dando hoy y están establecidas hasta el día de hoy. Y hay toda una cuestión espiritual que nos mueve a nosotros como hijos de Dios también hoy. Esta sentencia, cuando Esther dice, ¿cómo puedo yo ver que mi pueblo va a ser destruido? Para nosotros, ¿cómo puedo yo ver que mi hijo, que mi hija, que mi familia, que mis amigos no conozcan que hay una segunda sentencia, hay un segundo edicto, hay una segunda obra de Dios en amor y gracia para que justamente no mueran por el pecado, puedan tener esta nueva oportunidad de vida? ¿Cómo guardarnos esto? Y yo creo que acá está un poco la clave de todo esto. Nosotros tenemos que aprender a amar de tal manera en que perdamos el miedo de proclamar esta palabra de verdad. Si realmente amamos a alguien, lo vamos a querer salvar. Vamos a hacer lo imposible para que si está enfermo pueda estar bien. Si está en un momento difícil, pueda salir de ese lugar. ¿Cómo no entender que esta sentencia está
y sigue vigente hasta el día de hoy. Y está en nosotros que hay un plan de salvación. Hay un plan de Dios contra justamente la muerte para darnos vida. El contraste entre los dos decretos del rey, el decreto de Amán que trajo aflicción y muerte, y el nuevo decreto, ahora de Mardoqueo, que trajo vida y posibilidad de vida. Y quiero terminar leyendo lo último del capítulo 8 de Esther, que es un poco el lugar en donde entendemos también, a partir de esta nueva oportunidad que Dios nos da. En Esther capítulo 8 voy a leer del 15 hasta el 17. Y dice, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real, de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Mardoqueo terminó teniendo la gloria del rey. Vestido real, corona de oro, manto de lino y púrpura. No había nada, ninguna posición mayor que darle a alguna persona que era casi la misma gloria del rey. Fíjense los siguientes versículos, el 16. Y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. ¿Voy de nuevo? Tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué manera de terminar la historia? ¿Qué manera de terminar tu historia? Mi historia. ¿Te imaginas al lado del rey? Que te ponga la corona, que te ponga la capa. Uno diría, Señor, yo no soy digno, no, de ninguna manera, pero yo te la quiero dar porque te amo. Pero yo te pongo en la senda real. Yo te doy la corona, yo te doy porque sos mi hijo y porque por gracia quiero que estés acá, en este reino de gloria y de poder. Y dice que el pueblo festejó de tal manera lo que había pasado. Poquitos días antes estaban ayunando para no ser exterminados directamente. Y ahora dice que tuvieron luz. Jesucristo es la luz de la vida. Alegría, gozo. Imagínense esto de decir, Dios, nos sacaste de semejante situación. Luz, alegría, gozo y honra. Y honra. Evidentemente el impacto de lo que el pueblo celebraba dentro de una nación que no conocían mucho de qué se trataba el pueblo de Israel, y que el impacto tiene que haber sido tan grande que los otros pueblos decían, están celebrando algo que nosotros no entendemos, nosotros seguimos esclavos, y ellos están celebrando tener vida y poder haber sido liberados de esa sentencia de muerte. El pueblo celebraba la nueva vida, al punto que otros, dice, se hicieron judíos por el impacto de ellos. Y esto también es para nosotros hoy, cuando somos hijos de Dios, gozo, alegría, honra, tenemos por la gracia de Dios. Y esa gracia los demás la ven. Sí, yo puedo estar pasando exactamente por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, lleno de dificultades, de aflicciones, o no. Pero la honra, la alegría, el gozo sigue siendo propiedad del Hijo de Dios. Sigue siendo fruto de la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Y termino con esto. Versículo 6. Lo vuelvo a leer. ¿Cómo podré soportar la desgracia que está por caer por mi pueblo y la exterminación de mi propia familia? Esto dijo Esther. Así como
Amán fue derrotado, nuestro enemigo Satanás sigue derrotado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Murió. La obra del enemigo está acabada. Aunque Él siga en este tiempo haciendo su obra para que justamente perdamos esta gracia y sigamos esclavos del pecado. Hay alguien que escribió esto acerca de Esther y quiero terminar leyendo esto. Sin embargo, como Esther, a nosotros también nos angustia ver a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro propio país de origen en sentencia peor que la muerte corporal. El mismo Espíritu también está en nosotros y nos impulsa a interceder por nuestros seres queridos. Ahora, parientes, amigos, no solo sean liberados de la sentencia que pesa sobre la humanidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, sino que además reciban una herencia que nunca puedan acabar ni va a terminar. Porque no solo es inagotable, es también incorruptible y es eterna. Esa es nuestra oración. Esa debería ser nuestra pasión. Que el Señor nos haga entender estos dos extremos, de la sentencia, del segundo pacto. Por eso celebramos la Santa Cena, porque salimos de esa sentencia y hay un nuevo pacto de Dios con nosotros. Y que ahora, por la gracia de Dios, podemos estar en el lugar real. Podemos estar a la diestra de nuestro Rey, de nuestro Señor poderoso, para que podamos vivir en esta luz, en esta alegría, en este gozo y en esta honra que el Señor nos quiere dar. Que como iglesia podamos desafiarnos a que este mensaje y todo lo que hemos aprendido en el libro de Esther sea una realidad para nosotros, sea un tiempo nuevo también para cada uno de nosotros, y que esto nos renueve el hecho de interceder, el hecho de entender que hay personas que necesitan amar a Dios, que necesitan salir de ese estado de la primera sentencia. ¿Oramos? Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, sabemos que en ti cada palabra que está escrita en este libro de vida es también para que nosotros también podamos aprender, podamos gozarnos y entender, Señor, las cosas eternas, las cosas que están en tu corazón. Yo te doy gracias, Padre, por la muerte de Jesucristo. Gracias, Padre, por haberte hecho hombre, por haber muerto en la cruz, por haber sufrido por nosotros, haber tomado nuestro lugar. Yo te doy gracias, Padre, porque tanta gracia, tanto amor manifestado, Señor, nunca se ha visto ni se verá. Gracias, Padre, porque nosotros no podemos agregar nada, Señor, a la obra redentora en Cristo Jesús. Pero, Señor, queremos darte gracias también porque tú nos has rescatado de la sombra de muerte. Tú nos has rescatado de esa primer sentencia y tú nos has puesto en un lugar de privilegio, Señor, en el cual es solo por gracia. Nada podemos hacer para merecer esto, Señor. Solamente sabemos que podemos recibirte y podemos caminar, Señor, en esta nueva vida, salir de esta sentencia aceptándote como Señor y Salvador. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestro pueblo, Señor. Clamamos, oh Dios, para que esta palabra poderosa, para que esta palabra de salvación pueda llegar a cada uno de nuestros hermanos, amigos, de nuestra familia, Señor, para cada una de las personas que amamos, Señor. Queremos ser fieles en lo poco. Pon en nosotros, Señor, esta palabra para que podamos proclamarla con toda autoridad y con todo poder, porque tú nos has dado este sello real que tiene autoridad, que es tu palabra. Te amamos, te bendecimos y te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.